Bien, vamos a compartir pues este momento, la palabra del Señor. Quisiera que fueran ustedes que marcaran la pauta, cómo quieren que hoy compartamos. Si hay alguno que quiere hacer alguna pregunta, pues comenzaríamos por ahí y de ahí nos vamos entrando en calor. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de los que están presentes, que quisiera saber algo en específico de lo que aquí, sobre todo los hermanos separados, pues nos van interrogando, nos van preguntando por qué esto, por qué aquello? Si alguien quiere, allá viene una hermana o un hermano, venga para acá. Aquí tiene que venir aquí el micrófono porque estamos grabando. Entonces necesitamos que el audio salga. Por los que quieran pueden, por este lado, pueden acercarse, sí. No hay... Es una pregunta que me hicieron a mí y que no supe cómo contestarla, y yo creo que usted sí nos puede ayudar. ¿Por qué nosotros en la Iglesia Católica bautizamos a los niños pequeñitos? Muy bien, gracias por su pregunta. Si hay otro que quiere hacer una pregunta, puede hacer la colita aquí y cuando termine, pues hace la pregunta. Bien, ¿por qué bautizamos a los niños dentro de la iglesia? Porque el bautismo para nosotros, según dice la Biblia, en San Marcos capítulo 1, versículo del 9 en adelante, cuando Jesucristo se bautizó, ahí da una explicación teológica para qué es el bautismo. Observen ustedes, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado, pero se bautizó para algo. ¿Y qué sucedió cuando Él se bautizó? Y si ustedes y yo observamos qué sucedió cuando Jesús se bautizó, entonces ustedes y yo entenderemos la razón teológica del bautismo. Precisamente para eso Jesús se bautizó, para que haya una razón teológica, para que cuando alguien le pregunte, ¿usted por qué se bautiza?, usted pueda decir, por esto y por esto. La muestra, un botón. Jesucristo el Señor se bautizó para esto. Y aquí sacamos conclusiones porque nosotros bautizamos a los niños. Oiga cómo dice la Sagrada Escritura. Se les respeta lo que digan los hermanos separados. Y que ellos no quieran creerlo es el problema de ellos. Pero yo le estoy hablando a los católicos para que sepan por qué. Y a los hermanos separados para que sepan por qué. Si no se convierten, esos problemas de ellos. Quisiera que se convirtieran. Y para eso les muestro la palabra del Señor. Pero si no, no le podemos poner un revólver en el pecho. Pero sí le podemos poner la palabra de Dios enfrente. ¿Para qué? Teológicamente, según la Biblia, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué el bautismo? Óigalo. Este es el comienzo de la buena nueva. No, San Marcos capítulo 1, versículo 9. Oh, versículo 9. Sí. Okay. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan. Aquí está. Se hizo bautizar por Juan. Ahora miren la razón de por qué en la Iglesia Católica bautizamos. Basado en este texto de las Escrituras. Óigalo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Oiga lo que viene, la razón teológica. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. En primer lugar, la razón teológica por el cual nosotros nos bautizamos es porque la Biblia dice que cuando Jesucristo se bautizó, vio los cielos abiertos. Entonces, la Iglesia Católica saca una conclusión. El bautismo nos abre las puertas del cielo para nosotros poder entrar. Porque Jesucristo, sabemos, Él podía entrar al cielo. Y el cielo no se abrió para Él, se abrió para nosotros. ¿A través de qué? Del bautismo. Segunda razón teológica. Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre Él como lo hace la paloma. Esa es la segunda razón teológica. Jesucristo tenía el Espíritu Santo. Lo tenía. Pero
cuando Él se bautiza, ¿para qué se bautiza si Él tiene el Espíritu Santo? Se bautiza para que haya la razón teológica, el fundamento para todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Cuál es el fundamento? Que al bautizarse, no solamente las puertas del cielo se abren, sino que además tenemos la certeza, la garantía, la firmeza de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. De alguna manera tan evidente como una paloma. Algo tan cierto, algo tan real. El símbolo de una paloma es símbolo de que es algo real, que no es simbólico, sino que es algo real. Lo vio como forma de una paloma. Viene a nosotros el día del bautismo. Jesucristo no lo necesitaba. Él ya tenía el Espíritu Santo. Y aquí está la tercera razón teológica. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo. Del cielo. Dios dice, tú eres mi hijo. Pregunto, ¿es que Jesucristo antes del bautismo no era hijo de Dios? Sí lo era. Sí lo era. Entonces, ¿por qué esa voz del cielo, tú eres mi hijo? Para que todos los cristianos sepan la razón de por qué el bautismo. Que cuando nosotros nos bautizamos, Dios que está en el cielo pasa a ser nuestro Padre y nosotros pasamos a ser sus hijos. Por eso Jesucristo en San Juan capítulo 3 versículo 5 dice que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, y ustedes lo van a ver. Aquí vemos que la voz dice, este es mi hijo. Razón teológica, todo bautizado, al ser bautizado se le abren las puertas del cielo. Entonces pregunto, ¿se debe bautizar a los niños? ¿Hay alguna razón teológica? Sí, para que se le abran las puertas del cielo. ¿Se debe bautizar a los niños? ¿Hay una segunda razón teológica? Sí, para que reciba el Espíritu Santo. Y eso lo puede recibir un niño. Claro que sí, el Espíritu Santo lo puede recibir un niño. Y tercera razón teológica, para que pase a ser hijo de Dios. ¿No es eso lo que le enseñan en la Iglesia Católica? ¿Para qué nos bautizamos? Pero hay razones teológicas. Que los hermanos separados no lo saben. No se lo vayan a contar. No se lo vayan a contar. Pero ahí está escrito. Y recuerden, las palabras fue, este es mi hijo. Según dice la Escritura, cuando uno se bautiza pasa a ser hijo. Dios lo llama hijo. Entonces pasa a ser hijo adoptivo de Dios. Entonces es cuando Jesús dice un nuevo nacimiento. Cuando nació por primera vez, nació de papá y mamá, de la carne. Ya lo van a escuchar. Y cuando se bautiza, nace por segunda vez, no de la carne, sino del Espíritu. Es decir, tiene a Dios por Padre. Escúchelo como dice San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Si quiere, cambiemos de puesto para que ella también lea. Usted pasa para acá y yo paso para allá. Ahorita le damos chance a lo que lea este pasaje, viene y hace la preguntita aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Yo le tengo micrófono. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, paren la oreja. Vamos a escuchar aquí lo que el maestro, aquel que usted y yo llamamos Señor, y que los hermanos separados también lo llaman Señor. ¿Qué dice el Señor? Otra vez. Jesús le contestó, en verdad te digo. En verdad te digo significa no hay mentira, no hay engaño. Usted lo puede creer firmemente porque el que es el camino, la verdad y la vida lo dijo. En verdad te digo, no lo dudes, créelo. ¿Qué me dice? El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no renace. Entonces Jesucristo aquí dice que hay que volver a nacer. Por eso cuando Jesús se bautiza, escucha la voz que dice, este es mi hijo. Eso es un renacer. Cuando nacemos de la carne, somos hijos de papá y mamá. Cuando nos bautizamos, nacemos del agua y del Espíritu, somos hijos de. Entonces la voz dice, este es mi hijo. Todo bautizado pasa por esa etapa. Ser hijo de Dios.
El que no renace del agua y del Espíritu, renace. Aquí no dice a qué edad. Aquí la única condición para volver a nacer hay una sola. No dice la edad. La única condición que pone la Biblia para uno nacer del agua y del Espíritu, agua y Espíritu significa bautismo. Para uno ser bautizado y nacer del Espíritu, agua y Espíritu, una sola es la condición, haber nacido de la carne. Dice, el que no renace. ¿Por qué bautizamos a un niño? Porque ya nació de la carne. ¿Puede nacer del Espíritu? Sí, porque para nacer del Espíritu, lo único que pide la Biblia es que haya nacido de la carne. El que no renace, hay que renacer. Para renacer, debe haber nacido. ¿Un niño ya nació? Sí. ¿Puede volver a nacer? Sí. Ya nació de la carne, ahora puede nacer del Espíritu. Y sigue. Lo que nace de la carne es carne. Nació de papá, nació de mamá. Es hijo de papá, es hijo de mamá, nació de la carne. Es carne. Pero aquí viene la razón teológica por qué bautizamos a los niños. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso dijo, este es mi hijo. Cuando se nace del Espíritu, se pasa a ser hijo de Dios. Se nació del Espíritu. Un niño recién nacido es hijo de papá y mamá, es carne. Como un toro, como una vaca, como un perro, como un loro. Pero cuando es bautizado, adquiere una condición más grande que cualquier criatura. Vas a ser hijo de Dios. Entonces ya, nosotros al ser hijo de Dios, ya hay una dicha, una alegría. Los hermanos separados no saben la razón teológica de por qué el bautismo. Entonces vienen a decir, no hay que bautizar a los niños. Pero ¿saben la razón teológica del bautismo? ¿Por qué Jesucristo nos dejó el bautismo? ¿Para qué? Y eso no lo escribí yo. Ustedes están observando que esto lo dijo el Señor. Ese que los hermanos separados dicen que es su Señor. ¿Cree en el Señor Jesús? Pues cree en el Señor Jesús significa, hágale caso. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Nosotros los católicos le creemos al Señor Jesús y hacemos lo que Él manda. Los que no creen son los hermanos separados, que no le creen al Señor Jesús. Dicen, yo creo en el Señor Jesús, pero no le hago caso. ¿Cómo es que le creo? Si aquí está claro. Ahora, ¿hay alguna cita donde nos deje ver que podemos bautizar a los niños? Sí, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a ver a Jesucristo, el Señor, cuando manda a bautizar. Cuando Él manda a bautizar, ¿cómo es que manda a bautizar? Como dicen los protestantes, ¿solo a los adultos? ¿O como dicen los católicos, a todos? Ustedes les voy a prestar los lentes míos para que ustedes... Alcánceme la agüita esa, hágame por favor. Aquí que está aquí en el suelo. Arriba, esa bien. Esa. Gracias. Le voy a mostrar en la Biblia. Cuando el maestro manda, quítele la tapita, hágame por favor. Cuando el maestro manda a bautizar, verán ustedes que el maestro no tenía en su mente la idea protestante, la doctrina protestante, solo los adultos. Esa doctrina viene después. Pero en el principio no fue así. En el principio, ¿cuál fue la doctrina? ¿Cuál fue la enseñanza? Escúchenlo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos, esa es la doctrina de Jesucristo, que todos, ahí están metidos los niños. Los protestantes dicen, menos los niños, pero ¿en qué parte lo dice? ¿Dónde dice solo los adultos? Yo no lo encuentro. Y le he dicho a los protestantes de todos los tiempos, y le pregunto todavía a cualquier protestante donde me diga, aquí dice solo los adultos, o no a los niños. Pero la doctrina de Jesucristo, la misma de la Iglesia Católica, es todos deben ser bautizados. Repítalo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Todos. ¿Los niños? También. También. Pero ahí no dice los niños. Ay, pero ¿qué entiende usted cuando dice todos los pueblos? ¿Excepción los niños? Para una persona inteligente, todos los pueblos, ¿en qué pueblo no hay niños? Una persona inteligente es capaz de captar la doctrina, y ojo, es la doctrina del bautismo cuando Jesucristo mandó. La Iglesia Católica sigue mandando de la misma manera, enseña la misma doctrina de Jesucristo. Esto, todos los pueblos, era hasta que aparecieron los protestantes. Cuando aparecieron los protestantes, hace 500 años, ya la doctrina cambia. Ya cambiaron todos los pueblos por solo los adultos. Pero esa es doctrina satánica, diabólica. Por eso se le llama protestante, no es por insulto. Protestante no es un insulto, no es una grosería. Protestante es que ellos protestan contra la misma palabra de aquel que dicen que es su Señor, Jesucristo. Entonces, qué horrible que un cristiano se enfrente cara a cara con el mismo Señor y se crea más que Jesucristo. Si Jesucristo cuando manda dice a todos, van a bautizar a todos los pueblos, y viene un protestante y dice, no, de ahora en adelante solo los adultos, porque yo recibí una inspiración. ¿Usted es más grande que Cristo? Más papista que el Papa. Se le respeta, pero no se le cree. Se le cree lo que manda el Maestro. Y los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39, que los protestantes solamente leen el 38, pero no leen el 39, ahí dice que el bautismo es para los adultos y también para los niños. En el 38 dice que es para los adultos. ¿Por qué? Porque tienen que arrepentirse para el perdón de sus pecados, y eso no lo puede hacer un niño. Pero en el 39 dice que es para los niños, y ustedes lo van a oír. Escuchen, Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Aquí no hay discusión. Aquí se está hablando de los adultos. Arrepiéntanse y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Aquí la Iglesia Católica dice, sí, es verdad, ahí dice los adultos. Ajá, pero ¿dónde dice la Biblia que los niños? En el versículo que viene, paren la oreja. Porque el don de Dios es para ustedes. Adultos, es para ustedes, adultos. Pero aquí está la razón teológica, bíblica, para los protestantes que quieran conocer la verdad. Para ustedes, otra vez, repítalo, pero no corra. Porque el don de Dios es para ustedes. Ahí están los adultos, ahora listo para que vean los niños. Y para sus hijos. Yo respeto a mis hermanos separados, pero me da dolor que enseñen doctrinas contrarias al Evangelio. Doctrinas diabólicas, por eso se llama protestantes. Porque aquí dice, para los hijos. Pero entonces dice el hermano separado, en ese afán por hacerle caso a lo que dice el pastor, dice, señor cura, pero ahí no dice que los niños use la inteligencia que Dios le ha dado. ¿Qué significa sus hijos? Los mayores de 12 años, yo lo acepto, pero compruébemelo, ¿dónde dice la Biblia? Mayores de 12 años. Se supone, de lógica. No hablemos de lógica. Hablemos de las Sagradas Escrituras. ¿No dicen ellos que son bíblicos? Que son cristianos evangélicos. Cristianos porque le creen a Cristo y evangélicos porque creen en el Evangelio. ¿Y por qué no le creen? No es que los católicos no sabemos nada de Biblia y que ellos conocen la Biblia al derecho y al revés. ¿Por qué no lo demuestran? Aquí dice, es para ustedes y para sus hijos. Pregunto, ¿a partir de qué edad el niño es hijo suyo? ¿A partir de los 12?
Desde que nace. Entonces repita, ¿es para ustedes? Y también para todos aquellos a los... No, niña, repita significa, vuélvalo a leer. Ok. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Dime dónde hay una aclaratoria o una doctrina protestante para los niños mayores de 12 años. Es para ustedes y para sus hijos. Punto. Ah, la Iglesia Católica lo cree, lo vive, lo practica y lo enseña. Respeta a los hermanos separados, los respeta. ¿Qué vamos a hacer? Un revólver, una pistola, poner en el pecho y hágalo de por la buena o de por la mala, eso no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es que escuchen a través de los videos, a través de la enseñanza, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Así lo mandó Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que no será condenado. El que se resista a creer. Si no quieren creer, ¿cuál es el problema? A mí Dios me va a pedir cuenta. ¿Qué me va a pedir cuenta? Que como sacerdote yo les predique la palabra de Dios y les muestre con capítulos y versículos dónde está la doctrina en la iglesia. Si no quieren creer, eso no es problema mío. Yo prediqué la palabra del Señor. Y el mundo entero, a través de las redes sociales, ha de saber que yo cumplí con mi deber. ¿Que ellos no quieren creer? Bueno, ahora vamos a darle chance a la hermana que pregunte. Aquí, por ahí, por ahí. Bueno, es una pregunta con referencia a los niños que no tienen la suerte de nacer en un matrimonio católico, que sus padres no deciden bautizarlo, ni no se trata de protestantes o no protestantes, simplemente no creen, no son católicos y no bautizan a esos niños. Entonces esos niños no son hijos de Dios, y si les pasa algo antes de que ellos tengan el raciocinio o la edad suficiente para poder decidir creer en Jesucristo y bautizarse, ¿qué pasa con esos niños? Y la segunda pregunta, para de una vez ya no molestar más, con respecto a la lectura que dice que será para ustedes y para sus hijos, tampoco está diciendo qué edad, está diciendo desde que nacen, o sea, puede ser de un día, 5 días, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. No necesariamente se tiene que bautizar cuando están recién nacidos, porque, o sea, exactamente no dice bebés, dice sus hijos, y los hijos son nuestros hijos hasta que se mueren, desde que nacen hasta que se mueren. Esa es la segunda pregunta. Gracias. A ver, antes de que usted se me vaya, voy a responderle la segunda. ¿Usted alguna vez se ha enterado de qué edad bautiza la iglesia a las personas? ¿La iglesia católica? A toda edad. A toda edad, como usted lo dijo. Sí. Como usted lo dijo, Sí. a toda edad. Correcto. Entonces la iglesia católica no está mirando que si 1 año, que si 2 años, que si 1 día, que si 10 años, que si 100 años. No, la iglesia católica no mira eso. La iglesia católica bautiza a todas las personas, a todas las edades. Pero hay restricciones después de los 7 años. Muy bien, eso hay restricciones, pero no es de la iglesia católica. Eso está escrito. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Pero hay parroquias que ya no dejan a los niños de 7 años. Es que no se puede. Vamos a ver qué dice. A ver, comparemos dos pasajes de la Escritura. Uno, vamos a comparar primero Mateo, cuando enseña que hay que bautizarlos a todos y después hay que enseñar. Ponga cuidado. Mateo 28. 19. Okay. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siga. Y enséñenles. Primero hay que bautizarlo y después enseñarle. Eso, ¿a quién se lo escribe Mateo? San Mateo se lo escribe a los judíos ya conversos, a los cristianos, que ya ellos han asumido la fe. Ahora ellos tienen que bautizar a los niños y después enseñarle, que es lo que hacemos en la Iglesia Católica con los niños menores de 7 años. Los bautizamos y después de los 7 años vamos a la catequesis para cumplir lo que dice Mateo a los cristianos que tenían niños y lo podían bautizar. Y la enseñanza, porque hay que enseñarlo. Después del bautismo se le da la enseñanza, según dice Mateo.
Pero San Marcos viene a hablar, Marcos 16:15, distinto. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia se contradice? No, porque San Marcos le escribe a otras personas. San Marcos no le escribe a los cristianos, a los judíos ya convertidos, no. San Marcos le escribió a los paganos. De modo que no, los adultos todavía no estaban convertidos. Entonces les va a hablar a los adultos, a los que ya tienen uso de razón. Y escuche cómo le dice. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Primero tienen que enseñar, predicar, anunciar la buena nueva. ¿Para qué? A toda la creación, el que crea. ¿Para qué se le enseña? ¿Para qué se le predica? Para que crea, porque ya tienen uso de razón. ¿Y después que crean? El que crea y se bautice. ¿Después que crea? Se bautiza. Entonces, cuando la persona ya tiene uso de razón, se aplica a San Marcos. ¿Un niño ya tiene uso de razón? Entonces hay que primero predicarle para que el niño crea y luego se bautice. Esa es la restricción que usted ve en la iglesia. Pero no es la restricción, es que la iglesia ve todos los evangelios. Y ve que el evangelio de Mateo era para bautizar a los niños que no tenían uso de razón, pero que después, cuando adquirían el uso de razón, se les bautizaba, se les enseñaba. Porque eran cristianos, los adultos ya estaban bautizados, ahora era para los niños. Mientras que San Marcos es cuando son adultos, ya tienen uso de razón y no han sido bautizados. ¿Qué hay que hacer? Enseñarles. Por eso la iglesia a los niños que no tienen uso de razón los bautiza y después les enseña. Pero los que ya tienen uso de razón, le dicen, no, usted no se puede bautizar hasta que usted no crea. Y para que crea hay que enseñarle. Y después se bautiza. Entonces no es un querer de la iglesia, es que está escrito en la Biblia. Okay. Y la primera pregunta que usted me hizo fue... Que sobre los niños que sus padres no son... Bien, gracias. Los niños. Un niño, usted tiene, vamos a ponerle, usted tiene un hijo, Dios le libre, de 2 años y su vecina tiene un hijo de 2 años y son los 2 niños amiguitos. Usted tiene una pistola, también se le llama aquí pistola, ¿verdad? Para matar, ¿sí, no? O una pistola. Y la tiene, y usted ve que el niño de 2 años suyo agarró la pistola delante suyo y le puso la pistola en el cerebro o en el corazón al otro niño. La mira usted y le va a meter un tiro, y usted sabe que la pistola está cargada, usted sabe que le va a disparar, sabe que la va a matar, y mata al niño delante suyo. La Biblia dice que el asesinato es un pecado mortal. Pregunto, ¿ese niño tiene un pecado mortal? No. ¿O ese pecado la tiene la mamá que lo estaba viendo y no le quitó el arma? Exacto. La mamá. O sea, que no es culpa del niño. Y si ese niño, ahora pregunto, ¿y si ese niño se muere, para dónde lo mandamos? Pero lo mataron, el niño mató al otro. Sí, pero no es su culpa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Los padres. Entonces, cuando un niño muere sin bautizo, no es culpa del niño. Es culpa de la mamá. Y ella tiene que pagar, y su papá tiene que pagar, porque le hicieron un mal, dejaron de hacerle un bien. Y ese es un pecado de papá y de mamá, que así como le dio el alimento corporal, también tenía que preocuparse por el espiritual. Que así como le dieron la vida material, también tenían que darle la vida espiritual. Entonces, si no lo hace, para eso papá, Dios le nombró papá y mamá para que educara, para que formara a los hijos, para que los llevara por buen camino. Si no lo hace y los conduce al mal, es problema de ellos. Pero es culpa de papá y mamá. Okay. Otra preguntita. Bueno, ahí mismo. Okay. Es acerca de María. ¿Cuál? ¿La vecina o...? De la Virgen María, perdón. Cuando la Virgen María, el día de la Anunciación, ella está llena del Espíritu Santo, ella recibe el Espíritu Santo y está llena del Espíritu Santo rebosante. El día de Pentecostés, ¿qué es lo que recibe la Virgen María si ella ya estaba llena del Espíritu Santo? Allí la Virgen María estaba el día de Pentecostés, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Usted verá qué dice la Biblia sobre la Virgen María. Usted verá que
ella ejerce una función importante allí. Escuchemos. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. ¿Ella qué hacía? Bienvenidos. ¿Ella qué hacía? Acompañar a los discípulos de Jesús en el momento en que estaban pasando por la prueba. Le habían quitado al maestro. Estaban solos. En ese momento de decepción, de tristeza, de angustia, ella los apoyaba. Ella los acompañaba. Ella, que tenía el Espíritu Santo, les estaba confortando, les estaba animando, estaba con ellos en un momento difícil. Y luego, usted verá que cuando en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, viene el Espíritu Santo, ella está ahí con ellos. Pero los que según dice la Biblia, reciben el Espíritu Santo allí y actúan son los apóstoles, porque ella ya lo tenía. Ellos simplemente verán en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que los apóstoles son los que comienzan a predicar y el Espíritu Santo obra en ellos. Ya María estaba obrando, pero ella, la función de ella era acompañarlos en el momento en que soledad, tristeza, angustia, porque le habían quitado al Mesías, a su Hijo, al Señor. Y son los apóstoles y los que estaban allí presentes, en representación de la iglesia, que reciben esa gracia del Espíritu Santo. ¿Hago otra preguntita? Aprovechen de preguntar porque... Venga para acá. Y si alguien más va a preguntar, puede acercarse. Bueno, mis nietos, su madre es cristiana y mi hijo es católico. Se oponían a que se bautizaran los niños. Por fin se bautizó el primero y cuando nació el segundo también lo hicieron. Pero mi pregunta es, hasta ahí quedaron. Uno de mis hijos lo escogieron para que fuera padrino de bautizo. Y mi hijo le contestó, ¿van a seguir ustedes las enseñanzas católicas o se van a quedar con las cristianas? Mi hijo dijo, no, el niño va a seguir siguiendo la religión de la mamá. Entonces mi hijo se opuso a ser padrino de ese niño. Entonces no encontraban un padrino y mi esposo dijo, con tal de que se bautice, yo voy a ser su padrino. Pero después del bautismo no volvieron a pisar la iglesia ninguno de los dos. ¿De quién es la culpa? ¿De los padres o de los padrinos que su obligación es guiarlos para su religión? Primero debo hacerle una corrección. Los cristianos somos los católicos. ¿Por qué somos los católicos los cristianos? Porque tenemos 2000 años y venimos de Cristo. Ellos no son cristianos verdaderos, sí son cristianos protestantes. Pero que usted me diga católico y ellos cristianos es un error garrafal. Porque hasta el año 1520 ellos no existían, no vienen de Cristo. Ellos nacieron con el protestantismo, son protestantes. Los cristianos somos nosotros. De modo que la pregunta suya, tengo que decirlo para que la gente sepa. La pregunta está mal formulada. Sería, ¿usted está decidido a seguir en la iglesia protestante y sus hijos en la iglesia protestante o sus hijos siguen la iglesia cristiana verdadera, que es la iglesia católica? Pero es necesario que corrijamos esa forma de hablar que es incorrecta. O podríamos no caer en la misma de ellos, sino podríamos hablar de cristianos católicos y cristianos protestantes. Cristianos católicos somos los verdaderos, 2000 años desde Cristo,
Los protestantes no son los verdaderos. Son cristianos simplemente porque se bautizaron. Simplemente por eso son cristianos, y todo bautizado es cristiano. Pero nosotros somos los auténticos cristianos que venimos de Cristo. Por eso somos verdaderos cristianos. Ahora bien, ciertamente en la Iglesia Católica se enseña que debe haber un padrino, una madrina. Padrino viene de padre, madrina de madre. Compadre, con el padre, comadre, con la madre. Eso significa que el padrino debe preocuparse con el padre de la educación del hijo. La madrina con la madre. ¿Por qué la iglesia coloca padrino y madrina? Porque la iglesia sabe que hay padres que son ateos, otros que son protestantes. Y dice, ¿cómo me aseguro yo que este niño va a crecer en la fe católica, en la fe cristiana? Entonces vamos a colocarle un padrino, que si no lo hace el padre, lo hace el padrino, que si no lo hace la madre, lo hace la madrina. Entonces el padrino debería, si no lo hace el padre, preocuparse por hablar con el niño y mostrarle la fe de la iglesia cristiana verdadera, que es la católica. Ese debería ser. ¿De quién es la responsabilidad si ninguno lo hizo? Es responsabilidad del papá, de la mamá, del padrino y de la madrina. Es responsabilidad de los dos. Porque realmente era necesario de que el padrino le enseñara, si no lo hizo el papá, si no lo hizo la mamá. La culpa se la reparten entre los dos. Ahora, otra preguntita pues. Yo quiero saber qué piensa la iglesia de la meditación y la yoga. La iglesia piensa que la meditación es necesaria, urgente entre los cristianos. Y se ha practicado a lo largo de toda la historia de la iglesia, la meditación. Pero la iglesia está en contra del yoga. Está en contra del yoga. Porque el yoga viene del yo. Es una meditación hasta profundizar dentro de mí para encontrarme con yo. Entonces, me voy metiendo en concentración, en meditación, hasta encontrarme con el yo. La Iglesia Católica enseña lo contrario. Yo me voy en meditación, me meto en meditación profundo, hasta lo más profundo de mi ser, para encontrar allá en lo más profundo de mi ser el tú, Dios. Y esa es la diferencia entre el yoga y la meditación cristiana. El yoga es totalmente opuesto al cristianismo. Totalmente opuesto. Porque el yoga es egoísmo, el yo. Entonces, no me importa Dios. No voy a buscar a Dios. Dios no existe. Yo soy Dios. Y me voy a encontrar con yo. Mientras que el cristianismo dice, Dios sí existe y está dentro de mi corazón. ¿Qué dice San Pablo? ¿No sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Entonces la meditación es lograr encontrar lo que Pablo encontró. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la meditación cristiana. Llegar a encontrar al Cristo que habita en mí. Y la meditación del yoga es llegarme a encontrar con yo y creer que yo soy Dios y sacar a Dios de mi vida. Es totalmente distinto y eso es pagano, eso no es cristiano. Yo tengo una pregunta respecto a la Eucaristía, respecto a ir a comulgar. Yo he escuchado siempre, y lo creo de esta manera, pero hay en algunas iglesias donde quieren que las personas vayan a comulgar y que no se queden sentadas. Los padres se enojan porque no van a comulgar, aunque no se hayan confesado. Yo sé lo que dice en 1 Corintios 11:27. Por tanto, el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pero quiero saber su opinión respecto a esto, respecto a que en algunas parroquias pasa de esa manera. La Santa Madre Iglesia Católica nos enseña
que ustedes y yo debemos comulgar siempre y cuando estemos en gracia de Dios. Y nos enseña, debemos confesarnos para estar en gracia de Dios cada mes, cada 2 meses, máximo cada 3 meses. Entonces, si yo no he cometido un pecado mortal, pero tengo 3 meses sin confesarme, de todas maneras tengo que barrer la casa. Aunque no haya llegado un carro lleno de mugre y lo haya tirado ahí en la cocina, de todas maneras, pasar de 3 meses sin barrer la casa, me siento mal. Y cuando barro la casa, encuentro mugre. Y tengo que mantenerla limpia. La iglesia dice, debe confesarse una vez al mes para comulgar. Puede comulgar todo el mes si no ha cometido pecado mortal. Cada 2 meses puede confesarse. O hasta 3 meses usted puede comulgar sin confesarse. Si usted no ha cometido pecado grave. Si ha cometido pecado grave, lo más recomendable es confesarse. Aunque se confesó ayer y hoy mató, pues voy a confesarme, no a cargar con ese peso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me impide a mí comulgar? Lo que me impide a mí comulgar es el no querer salir del pecado. Eso es. Por ejemplo, hay algunos pecados que nos impiden a nosotros comulgar, pero no nos impide comulgar simplemente por el hecho de que cometí el pecado. No. La iglesia dice que no nos impide comulgar, que no nos permite comulgar, no por el hecho de que se cometió el pecado, sino por el hecho de que la persona no quiere salir del pecado. Ejemplo, una persona que vive arrejuntada o en concubinato, que no ha sido casado por la iglesia, vive casado por lo civil, esa persona ¿tiene permiso para comulgar? No. ¿Por qué no? Porque no solo porque tenga el pecado, sino porque no quiere salir del pecado. Porque no quiere salir del pecado. Si esa persona quisiera salir del pecado y dice, yo tengo este pecado, pero yo no me voy a acostar más con este hombre, ahora en adelante vamos a dormir cama separada o él se va de la casa si no se casa conmigo. Esa persona bien podría hacer 2 cosas para comulgar. Una, confesarse, puede comulgar. O 2, si hay una misa y usted estaba haciendo le pongo un ejemplo, la primera comunión a su hijo y quería comulgar. Y dice, de hoy en adelante no tengo más relaciones con este hombre hasta que no nos casemos, cama separada. Podría comulgar y después confesarse lo más antes posible y tomar la decisión de no seguir con ese hombre. ¿Qué le impide comulgar? La decisión de seguir en el pecado. Por eso, ¿quiénes son los que no pueden comulgar? Los que viven arrejuntados, porque nunca van a tomar la decisión de salir de ahí. Van, comulgan y vuelven a acostarse en la noche con la pareja. Entonces, no hay propósito de enmienda. La iglesia dice, no comulgue. ¿Quién no puede comulgar? El que vive en adulterio. ¿Por qué? Porque no hay propósito. ¿Usted va a dejar a ese hombre? No. Entonces no comulgue. Pero yo quiero comulgar. Pero no debe comulgar porque tiene que haber un propósito. Y si comulga, está comulgando faltándole respeto al Señor. Por ejemplo, los homosexuales. Hoy día está de moda los homosexuales que tienen pareja. ¿Un homosexual que tenga pareja puede comulgar? No. Es un pecado. Ese homosexual se arrepiente y dice, voy a dejar esa pareja. Ahí sí, puede confesarse y puede comulgar. Y sigue luchando para no caer. Ah, bueno, magnífico. Una persona que le tiene odio a otra persona, no le habla, ¿puede comulgar? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que tome la decisión de hablarle. Ahí puede comulgar. Una persona que vaya a los brujos y quiere ir a los brujos y asiste a los brujos
Y el brujo me está haciendo unas terapias, una no sé qué, una limpieza. ¿Sí? ¿Usted puede comulgar? No. Hasta que no deje de ir a los brujos. ¿Usted va a los espiritistas? Igual. ¿Usted fuma tabaco? Igual. Hasta que no deje esa práctica, usted no puede comulgar. Porque le impide el no querer salir de ese pecado. Le impide. El asesino mató. Y dice, yo voy a seguir matando. El ladrón robó. Y yo voy a seguir robando. No puede comulgar. El borracho se embriagó. Y yo voy a seguir embriagando. ¿Usted va a dejar el alcohol? No, yo no. Bueno, usted no debe comulgar. Hasta que usted no deje ese pecado. O sea, lo que le impide es la no conversión. ¿Qué es la conversión? Reconozco que esto es un pecado. Y quiero salir de este pecado. Padre, pero yo vivo en adulterio y yo quiero comulgar y yo no voy a dejar esa pareja. Yo voy a seguir y yo voy a comulgar. La iglesia, los curas le van a dar la comunión. La iglesia no se lo puede prohibir. Yo soy homosexual, tengo mi pareja, pero yo voy a comulgar. Vaya, el cura le tiene que dar obligatoriamente la comunión. Solamente le dice, usted no debería comulgar. Pero yo quiero comulgar. Le da la hostia. ¿Por qué? Porque según dice San Juan capítulo 13, versículo 26, si que lo leemos desde el 25, el maestro no le negó la comunión a Judas. Y eso que sabía que Judas estaba decidido a venderlo. Pero ¿qué pasó cuando Judas recibió la hostia y no había el deseo de conversión? Óigalo. 25, ¿right? Sí. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre... Usted está leyendo 13:25. Okay. Se volvió hacia Jesús y le preguntó. Oiga, se volvió a Jesús y le preguntó. Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Uno de ustedes me va a entregar, ¿se acuerdan? Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Eso sucede cuando una persona comulga sin deseo de cambiar. ¿Por qué decimos sin deseo de cambiar? Escuche la frase que Jesús le dice a Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ve que no había deseo de cambiar? Judas tenía la decisión firme de seguir, venderlo. Y Jesús lo sabía, le dice, bueno, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y esa comunión le sirvió para mal. ¿Por qué la iglesia dice, no debe comulgar si usted no está decidido a cambiar? Porque detrás del pan va a entrar Satanás. Usted dice, pero yo quiero hacerlo. La iglesia llora, lo lamenta y dice, como Cristo, aquí tienes el pan y vaya, haz lo que tienes pensado hacer. Acuéstese con su marido. Con su marido no, con su mozo. O con su pareja. Porque eso no es su esposo. Con el amante. Vaya, ¿eres homosexual? Acuéstese con su pareja. ¿Eres lesbiana? Vaya, acuéstese con su pareja. Haz lo que vas a hacer. Vaya, hágalo. Y ya Satanás le ayudará a seguir haciéndolo. Ya esa persona es guiada por Satanás. Pero si usted recibe la comunión con el deseo de cambiar, es distinto. Miren ustedes, se lo pongo sencillo. ¿Ustedes no dan cuenta que la iglesia no dice que los novios no deben comulgar? Y hay novios que tienen relaciones.
igual que los que están viviendo en concubinato. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos tienen relaciones, ¿cuál es la diferencia? Que el novio y la novia están arrepentidos. Tuvieron relaciones y dijeron, volvimos a caer. Señor, yo quiero levantarme. La muchacha le dice al hombre, me siento sucia, me siento mal, no quiero volver a caer. Él le dice, yo también, vamos a confesarnos. Vamos a confesarnos. Van y se confiesan con el sincero deseo de salir de eso. Y se proponen y luchan una semana, 15 días, un mes, volvieron a caer, se vuelven a confesar. Porque el deseo no era caer de nuevo, el deseo era luchar. Y ahí sí puede confesar, y ahí sí puede. Pero vuelve a caer. Es que ¿para qué dejó la confesión el Señor? Para los que íbamos a volver a caer. ¿Y cuántas veces nos va a perdonar? 70 veces 7. Ah, pero entonces vamos a pecar para que el Señor nos perdone. No. ¿Se acuerdan qué definición tiene la iglesia de santo? Distinta a los protestantes. La definición de los santos, según los protestantes, es el que no peca, el impecable. Eso no existe, solamente Dios. La definición de la iglesia católica es, ¿quién es un santo? Aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Que lucha por no pecar, pero pecó, no se queda ahí, se levanta y sigue. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que ella tenga a su esposo y un día por debilidad, por gusto, por placer, por lo que sea, le fue infiel con otro hombre, cometió adulterio. Pero ella dice, estoy arrepentida. Ella puede confesar y puede comulgar. Pero si ella se separó del marido y vive con una pareja y no está arrepentida, no quiere cambiar, no puede confesar, no puede comulgar. Porque cuando hay el arrepentimiento, Dios perdona. A Dios no le importa si más adelante volvió a fallar, eso no le importa a Él. Su misericordia es eterna, más grande que del cielo a la tierra. Y Él vino no por los justos, vino por los pecadores. Padre, pero usted está diciendo que hay que entonces pecar. No me están entendiendo. Le estoy explicando que una cosa es distinta a la otra. Muy distinto cuando el pecador quiere salir del pecado. Anda y no peques más, le dijo la pecadora. Ay, entonces la pecadora más nunca volvió a pecar. Ni se supo, ¿verdad? Pero sabemos que era humana y a lo mejor no pecó en eso, pero pecó en otra cosa, ¿no? Pero anda y no peques más. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso era porque la pregunta era, ¿cómo era la pregunta? Para recordarme. ¿Se me fue cómo era la pregunta? Están preguntando de eso, de que algunos padres le dicen a la gente que vayan a comulgar sin necesidad de confesarse. Algunos padres le dicen que vayan a comulgar sin necesidad de confesarse. Eso no es correcto. Eso es hacerle daño a la gente. Y si el sacerdote lo hace por no sentarse a confesar, yo no quiero estar en el lugar de ese sacerdote. Porque ¿para qué Dios le dio la ordenación sacerdotal? ¿Para qué lo constituyó sacerdote? Para dos cosas, según dice Hebreos 5:1 en adelante. 1, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. 2, para ofrecer ofrendas. Y si Él no está dispuesto para perdonar los pecados del pueblo, ¿para qué se ordenó? Ciertamente, hermano, y yo pido perdón a los laicos, pido perdón, porque la mayoría de sacerdotes se les olvidó para qué se ordenaron. Y están muy ocupados. No tienen tiempo para confesar porque están muy ocupados. Tienen que atender la oficina, tienen que atender la universidad, el liceo, no sé qué será lo que tienen que atender, pero están muy ocupados. ¿Cuánto tiempo le dedica un sacerdote a la confesión en su parroquia? Media hora, 1 hora. ¿Cuántos feligreses tiene? Bastante. ¿Cuántos desean confesarse? Bastante. ¿Por qué dedican media hora
¿Por qué dedica 1 hora a la confesión? No estoy en contra de mis hermanos sacerdotes y lejos de mí meterme con mis hermanos sacerdotes. Solamente quiero pensar en voz alta. Dios a los laicos no le dio la potestad de perdonar pecados, se la dio a los sacerdotes. Y así como el laico tiene su responsabilidad y tiene que entregar cuentas a Dios, así el sacerdote tiene que entregar cuentas a Dios si confiesa o no confiesa. Porque al confesar, está limpiando el mundo, está limpiándolo de la suciedad del pecado o está liberando de la esclavitud de Satanás al pueblo. Y un sacerdote que no confiese, comete pecado por omisión. No está haciendo el bien que necesita el pueblo. ¿Cómo el pueblo se va a limpiar y se va a purificar si el sacerdote no limpia, no se sienta a confesar? A ese sacerdote el diablo lo tomó con la pereza espiritual para que no libre a tanta gente de la esclavitud del pecado y no salve almas para Dios. Cuando ustedes sean sacerdotes, confiesen. Confiesen. Y si no, ¿para qué es sacerdote? ¿Para qué? Debemos tener presente eso. Ahora bien, el sacerdote que dice a la gente comulgue sin confesarse, está cometiendo un error. Está en contra de la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia dice hasta 3 meses si no ha cometido pecado mortal. Ahora, y dice, y los mínimos, los menos cristianos, los que son casi ateos, se confiesan 1 vez al año. Porque dice, por lo menos, es decir, aquel que es cristiano ya moribundo, al menos 1 vez al año cuando se vaya a morir. Al menos. ¿Sí? Pero es lo menos. ¿Usted quiere dar lo menos para Dios o lo más? Lo más. El mediocre da lo menos. Y la mayoría son mediocres. Los que no se confiesan, llevan años sin confesarse, mediocridad. Están dando para Dios lo menos. Y nosotros no podemos apoyar eso. No apoyemos. Y ustedes, los laicos, deben exigirle al párroco que se siente a confesar. El pueblo tiene que exigirle. Yo le digo a ustedes, pero muchas de las cosas, de los errores de los sacerdotes por culpa de los fieles. Porque usted debe exigirle, para algo lo colocaron de ahí de párroco, de sacerdote, para confesarle. Y tienen que exigir, padre, ¿usted por qué no confiesa? Nos queremos confesar. Entonces, ¿para qué se ordenó? Claro, con respeto, con amor. Lejos de mí levantar la mano contra el ungido del Señor, pero hay que decirle las cosas con amor, con cariño. Y si algún sacerdote me está escuchando, si no le dedica tiempo a la confesión, usted se encontrará con Dios el día en que se muera y tendrá que responder por eso. El mundo sigue en pecado porque usted no colaboró en ese trabajo, en esa obra de la salvación de los hombres. Y eso es irresponsabilidad. Y tiene que pagar delante del justo juez. Y es una irresponsabilidad decirle a la gente porque cada quien comulgue. Si quiere que comulgue, no importa que tenga el pecado que tenga, no importa que no se confiese, no importa. No, eso se llama hacer que la gente se le duerma la conciencia y hacer que mucha gente padezca lo que padeció Judas. ¿Y a dónde fue a parar Judas? Desesperado, amargado y colgado de un mecate. Así pasa con la gente que no se confiesa. Así pasa con la gente que comulga sin confesarse. Va a parar en la desesperación y va a terminar en la muerte. ¿Otra preguntita? ¿Hay diferente tipo de pecados o es muy similar el pecado de tener las creencias del espiritismo como que el hilo de rojo de los 7 nudos, que tirar las cartas, que tener imágenes en la casa del elefante de la India, de Buda, de la Santa Muerte, cosas por el estilo?
¿todo eso es el mismo pecado? Al igual que el yoga y todo eso. Sí, esos son pecados de nosotros tener otro Dios que no sea el Dios del cielo. Y eso es un pecado grave. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y cuando todos sabemos que así como Dios tiene sus sacerdotes, el diablo también tiene sus sacerdotes. ¿Cuáles son los sacerdotes de Satanás? Los brujos. Aunque sea por adorno, padre, que me gustó este Buda y qué bonito se ve aquí. Aunque sea por adorno, está bien. Vamos a ver. Está bien. Me gustó este Buda y por adorno yo lo coloco. ¿Qué gustos tiene? Y, oye, realmente vamos a hablar en castellano. Un cristiano deleitándose con algo pagano, un cristiano utilizando símbolos paganos, ¿por qué no utiliza símbolos cristianos? Ustedes no han visto que hay personas que adornan su casa con una imagen bella de la Virgen María, con un bello crucifijo, con la imagen de un santo. Eso también adorna la casa y es un símbolo cristiano. ¿Por qué utilizar un símbolo pagano? Sabe que nosotros nos identificamos. Imagínense ustedes, está jugando fútbol Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué camiseta? No, aquí cuántos mexicanos hay, levante la mano los mexicanos. Vamos con los mexicanos, cambiemos. Está jugando México y está jugando Venezuela. ¿Qué camiseta se va a poner usted? Yo me pongo mi camiseta venezolana porque es muy linda. ¿Seguro? Usted no se la va a colocar. Usted, aunque sea la más fea la camiseta mexicana, esa es la que usted se coloca. Porque usted se identifica con ese equipo. Lo importante es de parte de quién está usted, de qué equipo está, con quién se identifica. Lo mismo que pasó ahorita con Halloween. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con Satanás? El día de Satanás se celebra la fiesta de Satanás, que es el mismo día de los protestantes. ¿Y quiénes lo tienen que celebrar? Los que están de ese partido, de ese bando. Pero usted, ¿por qué va a celebrar eso si usted no pertenece a ese bando? Usted pertenece al bando de Dios. Y el bando de Dios celebra el Día de Todos los Santos. ¿Por qué usted, en vez de celebrar el bando de Dios, por qué celebra el bando de Satanás? Algo tiene que haber extraño allí. Algo dentro de su corazón hay malo. Algo malo hay dentro. Un deseo por aquel equipo, a pesar de que está en este. Eso se llama traición. Sí, eso se llama traición. Está infiltrado. Es un católico infiltrado, es un pagano infiltrado en la iglesia católica. Entonces, solamente lo único que yo le recomendaría en castellano sería tener sentido de pertenencia, identidad, una identidad clara. ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿A quién quiero apoyar? ¿A qué partido juego? Así de sencillo, así de sencillo. Andamos con la cosa pero si es cultura, sepa que va a llegar un momento de la cultura que todos adoren a Satanás. ¿Usted también lo va a hacer? Pero es cultura. Pero sepa que la cultura de hoy es la cultura de la muerte. Allá vamos. Cultura. ¿Y ustedes no se dan cuenta que la cultura de la muerte está avanzando? Déjenme hablar un momentico de esto. No existe la cultura, pero se está imponiendo. ¿Por qué se está imponiendo la cultura de los homosexuales? Esto de, ¿cómo que se llama? La ideología de género, que ahorita a Colombia, un saludo a los hermanos colombianos, están luchando los colombianos. Ahorita están luchando los colombianos porque le quieren imponer la ideología de género. Y van a salir al frente para decir no a la ideología de género, los cristianos. Pero es una cultura. Y tenemos que irnos con la cultura. O sea que usted está dispuesto a dejar a su esposo para irse con una mujer. ¿Está dispuesto a dejar a su esposa para irse con otro hombre? Esa es la cultura.
¿Va a celebrar esa cultura? ¿Va a dejar a su esposa y a sus hijos para irse con otro hombre? ¿Va a dejar su pareja del sexo opuesto para irse con otro del mismo sexo? Y una palabrita para los católicos, no solamente de Colombia, me uno a los colombianos y les animo a que no se dejen imponer de esa cultura, de la muerte, del pecado que está gobernando a todo el mundo. Debo decirles a todos los católicos, a todos los cristianos, a todos los creyentes, que esa es la muestra más clara de que los padres de familia no están haciendo nada. ¿Cuántos años pasó su hijo en su casa antes de que llegara a la escuela o a la universidad? Pasó los años más preciados, donde más absorbe, donde más aprende, donde más se deja guiar, donde está como un terreno abonado, fértil, listo para que nazca la semilla. Ahí Dios le dio ese niño en su casa. Pasaron 7 años, 10 años, no sé cuántos años. Y usted no sembró nada. Lo agarran un año, que menos de un año. Unos días, sus amistades, y ya el niño cree que él es mujer. O la niña cree que ella es hombre. ¿Quién le sembró eso? Es que la culpa es afuera en la calle. ¿Y usted cuántos años lo tuvo en la casa para enseñarle al niño que eso no era correcto? ¿Por qué no lo hizo? Yo, ante este problema, más que salir, está bien salir a protestar, y van a protestar, y de todas maneras los gobiernos lo van a imponer, pero salgan a protestar, no sean perros mudos, no se callen. Pero yo le invitaría a los padres de familia a saber que ustedes pueden hacer mucho, porque ustedes tienen a los hijos en la época de la formación. ¿Qué le indicaría yo? Que ustedes a los niños desde pequeñitos le enseñe a ser hombre al niño y a la niña a ser mujer. Y a decirle que le van a querer cambiar el sexo, pero que eso está en contra de la naturaleza y en contra de Dios. Que incluso en la universidad verá hombre con hombre y mujer con mujer y escuchará las leyes que dicen que eso es normal. Pero usted ha de enseñarle a su hijo que no es así. Entonces, ¿qué pasará con el gobierno? Se quedará latiéndole a la luna, porque los hijos de ustedes no le harán caso, porque entonces se quedarán sin nadie que le obedezca, porque ya han sido formados. Árbol que nace torcido nunca su rama endereza, pero árbol que nace derecho, ese sí es un buen árbol. Y lo que usted siembra, eso recoge. Colombianos y no colombianos, cristianos, asuman la responsabilidad de padres formadores que educan a sus hijos en el hogar, y verá que nada ni nadie los hará cambiar en el camino de la vida. El problema es que los padres de familia le han dedicado todo el tiempo al trabajo y a las amistades, y a los hijos los ha dejado viendo comiquitas. ¿Y qué sale por las comiquitas? Homosexuales. Los han dejado con las amistades. ¿Y qué les enseñan las amistades? Las cosas malas. Las películas, cosas malas. Creen que el televisor, ¿quién es el formador en la casa del niño? El televisor. Ahora, el internet. Y son malos formadores. Y el papel de papá y mamá están muy ocupados, como los curas, que no se sientan a conversar porque están muy ocupados. Y ustedes ven los errores de los curas, y los curas vemos los errores de ustedes. Ustedes no tienen tiempo para educar a sus hijos, no tienen tiempo, muy ocupados. Papá y mamá tienen que trabajar. Antes la mamá decía, me vale un comino el trabajo, que trabaje él y yo me encargo de la educación de mi hijo. Porque para mí más importante que el trabajo es la educación de mi hijo. A mi hijo no me lo va a educar la sirvienta, no me lo va a educar el televisor, no me lo va a educar nadie. Lo voy a educar yo cristianamente.
¿Quién podía imponer la ideología de género en tiempo de nuestros abuelos? Nadie. Nadie. ¿Por qué no se atrevieron? Porque nuestros abuelos trabajaba el hombre y la mujer educaba a sus hijos. Ahorita trabajan los dos. ¿Y quién educa al hijo? Nadie. Al televisor, al internet, a la sirvienta. ¿Y no le van a entregar cuentas a Dios de sus hijos? ¿Para qué lo nombró papá y mamá? ¿Para qué? ¿Para que lo pariera nomás? No, para que los forme. Ya es momento de que los padres asuman la responsabilidad de formar. Padre, usted está diciendo que entonces que trabaje el hombre solo. ¿Me pregunta? Sí. Usted está todavía que la mujer sea cachifa, sea esclava. No, eso no lo estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo, bueno, que entonces que trabaje la mujer y que el hombre se quede en casa. ¿Está bien? El que tenga mejor trabajo. ¿Quién tiene mejor trabajo? A ver, ¿a quién le paga mejor para que pueda sustentar mejor la casa? A ella, porque el hombre se quede en casa y ella que trabaje y él se encarga de los hijos. ¿Por qué no? Hágalo. Pero el hombre es el que tiene un mejor trabajo, porque trabaje él. Es que si trabajamos los dos, tenemos plata. Sí, tendrán plata, pero no tendrán un hijo educado. No tendrán un hijo cristiano. Mañana tendrán plata, pero sus hijos serán unos drogadictos, unos homosexuales, unos sinvergüenza, unos cualquiera en la calle. Está bien, siga. Es más importante la plata. Sí, siga así. ¿Por qué no formar a los hijos? Pero es que no le alcanza el sueldo a él. Bueno, pero entonces trabaje mediodía, pues. A ver, si no le alcanza. Está bien. Pero es que no me alcanza todavía. ¿No será que está malgastando? ¿No será que está dedicándole mucho dinero a las pinturas? ¿A la moda? ¿A los zapatos de lujo? ¿A la ropa de lujo? ¿No será que está gastando el dinero en el licor? ¿En los casinos? Revise y verá que el problema está ahí. Que el problema está ahí. Solamente estoy pensando en voz alta. Yo sé que muchas mujeres ya me están viendo feo. Yo no soy moneda bonita, yo no soy moneda de oro para que a él le viene a todo el mundo. Yo solamente estoy reflexionando en voz alta. Ni le estoy diciendo nada a nadie. Yo estoy hablando en voz alta, listo, pensando en voz alta. Esto no es para ustedes, eso no es para ustedes. Eso yo estoy pensando, reflexionando aquí a la luz del Evangelio, donde el papá y la mamá tienen que educar a sus hijos. Pónganse de acuerdo, uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Pero el afán del dinero es la raíz de todos los males. ¿Y saben qué, mujeres? Usted que se preocupa tanto para ayudar a su hombre, porque ¿sabe qué va a hacer él con esa plata que tiene? Darle a la moza un carro. Darle a la moza, ayudarle para la casa a la moza, para comprarle lo que no le compra a usted. Para eso. Y usted, hombre, ¿sabe qué va a hacer su esposa? Disfrutarlo con el mozo el día que usted se muera. ¿Sí? No nos caigamos a mentiras, esa es la triste realidad. Entonces, ay, hermanos, nos estamos preocupando por muchas cosas que no son. Padre, pero si es que no trabajamos, no tenemos, y uno tiene que pensar, ciertamente. Pero Jesucristo, cuando dio un ejemplo, dijo, miren a ver qué pájaro trabaja. Miren a ver qué flores trabajan. Y Dios alimenta a los pajaritos. Y los cuida. Y las flores. Y ninguno de ustedes se ha vestido como una de esas flores. Preocúpense por enseñarle a los hijos lo del reino de los cielos. Y lo demás vendrá por añadidura. De Mateo capítulo 6, versículo del 25 en adelante. Pero eso entra por un oído y sale por el otro.
padres de familia. Padres de familia. No vinimos a este mundo a trabajar para comer y comer para trabajar. No. Venimos a otra cosa. Pero el consumismo nos mata. Yo me desespero. Dios me libre de venir a vivir a Estados Unidos. Hay esclavos en Estados Unidos. Esclavos. Que solo viven para trabajar y trabajan para comer, pero no tienen tiempo para vivir. Y no tienen tiempo para Dios. Qué triste. Es una manera nueva de esclavitud. ¿Por qué? Por el consumismo. Porque lo importante es tener. Bueno, dejo de pensar, de hablar en voz alta. Esto es para los colombianos que sigan luchando, pero vamos a trabajar. Padre, esta pregunta es muy extensa. Primero es una pequeña historia de mi hijo. Estaba en el programa de confirmación y luchando por muchos meses él quería tatuarse. Y yo se lo prohibía y empezaban las discusiones y bueno, al fin que me dijo, mamá, te propongo algo. Voy a ir con el sacerdote. Si el sacerdote me dice que está bien, yo me voy a tatuar. Y yo bien contenta, le digo, sí, lo que él te diga, lo vas a hacer. Llega después del domingo y me dice, ya hablé con el padre. Y bien contento. Y yo cuando le vi la cara, dije, Dios mío, me dijo el padre que el cristiano se lleva en el corazón, no en la piel, y que yo me podía tatuar. Pues ahí estuvo mucha controversia y al final me obedeció, gracias a Dios. El tatuaje, padre, define a un cristiano. La segunda parte de esta pregunta es, los hijos que se tatúan son bautizados, confirmados, hijos de un hogar católico, cristiano, bueno, cristiano católico. Hay muchas personas que los discriminan por tener tatuaje. Y la tercera parte de esta pregunta, perdone, yo escuché un testimonio que en Siria, la gente que tomaba el bus, el camión, o no sé, un transporte, ellos se definían cuando se veían un tatuaje de una cruz aquí en esta parte. Cuando alguien veía que estaba el tatuado una cruz, ellos sabían que podían confiar en esa persona. Por lo tanto, el tatuaje nos define, no es satánico, o cómo se podrá ver. Debería mirar cuál es el origen del tatuaje y cuál es la cultura que trajo al tatuaje. Si ustedes observan, la cultura de la muerte fue la que trajo el tatuaje. Y ustedes verán que el tatuaje lo gobierna lo de la cultura de la muerte, y siempre pónganle el 90% de los tatuajes, ¿qué son? Calaveras. ¿Qué significa? Que un 90% de los que se hacen tatuaje están convencidos de la cultura de la muerte que están proclamando. Y un 10% que hacen tatuaje, que no son calaveras, son otras cosas parecidas y semejantes, o incluso pueden tatuarse otra cosa, son aquellos que quisieran, pero no pueden, tatuarse una calavera, que apoyan la cultura de la muerte, pero que por alguna razón no quieren identificarse completamente porque su padre no le deja, porque su madre no le deja, pero ese es el querer de él. Está enamorado de esa cultura, y esa no es la cultura cristiana. Usted no puede encontrar en las Sagradas Escrituras donde diga que la cultura cristiana de los apóstoles era tatuarse. Eso no existe. Pero eso existe en la cultura moderna, la cultura de la muerte. Los jóvenes no saben, pero tienen que enseñarle que eso es una cultura de la muerte, eso no viene de Dios, eso es satánico.
y que no debemos apoyar esa cultura. Pero es que yo me voy a hacer un tatuaje bueno. Pero ¿qué cultura está usted usando? La cultura que está usando es una cultura mala. ¿Qué cultura le está dejando a sus hijos? Esa cultura mala. Porque su hijo va a decir, no, mi papá se tatuaba. Y no va a decir, mi papá se tatuaba una imagen de Cristo. Mi papá se tatuaba, yo me puedo tatuar. ¿Y qué me voy a hacer el tatuaje yo? Lo que está moderno. Con permiso. Adelante. Lo que está moderno. ¿Qué está moderno? Tatuaje de una calavera. Ese es un gran problema que tenemos. Y el problema es que los sacerdotes nos estamos dejando seducir, engañar por la cultura, enredar. ¿Se acuerdan que dice Jesús? Señor, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libere del mal, del maligno. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros tenemos que vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Tatuarme es identificarme como lo del mundo. Yo sé que hay muchos sacerdotes, con el respeto que merecen, de que están de acuerdo con todo, con el tatuaje, con Halloween, con ¿cómo es de género? ¿Cómo es la ideología de género? Yo sé que hay sacerdotes que están de acuerdo y dicen, pero la señora llega y le dice, ¿sabe que mi hija se volvió lesbiana? Tranquila, eso es lo mismo, eso no hay ningún problema, eso no es malo, eso no es pecado. Eso está sucediendo. Los sacerdotes se han olvidado, no todos, gracias a Dios no todos, pero algunos se han olvidado que juegan para el equipo de Dios. Y se ha infiltrado el mal en la iglesia. Y eso tenemos que tenerlo presente. Y un sacerdote que juegue para el partido de Satanás es un infiltrado dentro de la iglesia. Y es un instrumento de Satanás para hacer que la gente sea parte de Dios. Por algo Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Y si Jesucristo viniese hoy día de nuevo, le diría a muchos sacerdotes lo mismo que a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres y no como Dios. Se vuelve a repetir esas palabras. Y eso está en la Biblia, para que ustedes y yo nos demos cuenta que eso ha sucedido, sucede y sucederá. Que muchos sacerdotes podrán pensar como los hombres. Incluso hay laicos que tienen las cosas claras y dice, para mí, en mi poco conocimiento, yo apenas hice la primera comunión, recibí catequesis, más nada, no estudié genealogía ni teología, no soy cura, no soy monja, pero para mí, vivir mi hija con otra mujer, eso es un pecado. O mi hijo vivir con otro hombre, eso es un pecado. Y va y le pregunta al cura, ¿será que le permito a mi hijo vivir con su pareja que es homosexual en mi casa? Ay, sí, eso es amor. Está pensando como los hombres y no como Dios. Apártate de mí. Laicos, estamos viviendo en una época muy fuerte, donde ustedes tienen que detectar qué sacerdotes están haciendo lo que Dios manda y cuáles no, para saber en quién confiar, en quién fiarse. No estamos en la época en que podíamos fiarnos de cualquiera. Porque el diablo ha luchado para infiltrarse en medio de la iglesia de Cristo. Y por eso es necesario que lean la Sagrada Escritura y no me cansaré. ¿Cuál es el afán mío que ustedes conozcan las Escrituras? Para que no se dejen engañar por nadie. Por nadie. A mí me llama la atención como San Pablo le dice a los cristianos de allá de Galacia, Gálatas capítulo
1, versículo 6 en adelante. Lo mismo que hoy les digo a ustedes. Eso sucedía en tiempo de Pablo. Lo mismo que está sucediendo en nuestro tiempo. Y como San Pablo ya lo advirtió, yo se lo advierto. Y San Pablo no pecó al advertirlo. Pues yo tampoco pecaré al advertirlo. Escuche cómo dice San Pablo. Pablo apóstol, enviado no por los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 6. 6, ok, lo tengo aquí. Estoy fallando. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Se pasen a otro evangelio. Y escuche lo que viene. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Cambiar el evangelio. Darle la vuelta al evangelio de Cristo. Y siembran confusión entre ustedes. Y hay confusión. En el mundo hay confusión. Siga. Pero, aunque nosotros mismos... Repítalo. Pero, aunque nosotros mismos... Por tercera vez. Pero, aunque nosotros mismos... Aquí está gritando San Pablo que dentro de la misma iglesia puede haber infiltrados. Sacerdotes, ministros de Dios. Cuando dicen nosotros mismos significa no de los de afuera, sino los de dentro. Y es una advertencia. Y los católicos los está agarrando esto de sorpresa por no haber leído la Biblia. Y le agarra de sorpresa. ¿Cómo va a creer que el sacerdote le diga a mi hijo que tiene que tatuarse? ¿Cómo va a creer que diga que sí podemos tener y darle culto a la muerte? Altares donde vengan los muertos a comer y se le pongan comida y bebida. ¿Cómo va a creer que le diga a mi hijo que puede vivir con su compañero viviendo homosexualmente y que eso no es malo? ¿Cómo se explica eso? Otra vez repítalo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Aunque sea sacerdote, pero no se aferra al evangelio de Cristo y enseña otra cosa, no el Padre Toro, San Pablo, y esta palabra de Dios dice, maldito sea. Maldito sea. Y esas palabras en las Sagradas Escrituras tienen peso. Y esas palabras en la Sagrada Escritura no quisiera que se aplicara a mi vida y a ningún sacerdote. Maldito sea. Qué triste que un sacerdote al final de su vida escuche esas palabras de Dios, maldito sea. Porque no predicaste mi evangelio, porque engañaste al pueblo, porque no le dijiste la verdad al pueblo, porque te adaptaste a la cultura, a la ideología de cada país o de cada ateo o de cada gobernante o de cada, para de contar. Y no predicaste el evangelio, maldito sea. No quisiera estar en zapatos de un sacerdote en ese momento en que Dios le diga maldito sea. Es una responsabilidad muy grande. Y mire cómo dice San Pablo luego. Anátema, ¿así se dice? Anatema. Anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? Sacerdote, esta es la pregunta que San Pablo nos hace. Otra vez.
¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿De quién queremos ser amigos? ¿A quién queremos agradar? ¿Con los hombres o con Dios? ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? No, es que usted sabe que ahora pues hay leyes y usted sabe que ahora si uno está en contra, pues hasta lo pueden matar. Entonces mejor, ¿para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? Yo no me voy a meter en problemas. Meterme en problemas con el gobierno, meterme yo en problemas con las leyes de que ahora dicen que el que diga que eso es malo va a preso o lo van a matar. Yo, eso no, yo dar la vida por Cristo no. Yo soy cristiano, pero dar la vida por Cristo tampoco, no tiene que ser tan extremista. No. ¿Con quién tenemos que conciliarnos? ¿Con Dios o con los hombres? Siga. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Escuchen, sacerdotes, repítalo. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Por tercera vez. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. El sacerdote que busca agradar a los hombres ya no es siervo de Jesucristo. Por eso ustedes jamás van a encontrar que yo les predique lo que ustedes quieran escuchar. A mí me importa un comino que ustedes se pongan bravos. Y no me importa que se pongan bravos los evangélicos. Y no me importa que se pongan bravos los católicos. Y no me importa que se pongan bravos mis hermanos sacerdotes, con el respeto que merecen. O los obispos, con el respeto que merecen. No me importa. Estoy predicando la palabra del Señor. Estoy mostrando la palabra del Señor. Los respeto. Quiero mucho, pero tengo que decir la palabra de Dios. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Y esto es lo que el mundo de hoy nos exige. El mundo de hoy nos pide o conmigo o contra mí. Tenemos que tomar una decisión. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. ¿Qué nos dice el mundo? Tienen que agradarnos a nosotros. Estas son las leyes y estas se tienen que cumplir. Y nosotros decimos, pues hay que cumplirlo. Pues sepan que una ley que esté por encima de la ley de Dios, no estamos obligados los cristianos a cumplirla. Aunque nos cueste la vida, no estamos obligados a cumplirla. Pero si nos matan, Jesús dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Sí. ¿Saben qué, cristianos? Nos encontramos en el tiempo en que somos o no somos, o fríos o calientes, los tibios o los humitos, o con Dios o con el diablo. Pero si estamos con Dios, llegó el momento en que firmemos ese pacto con Dios con sangre. Vamos a llegar a la época como la época de los primeros cristianos, donde firmaban el pacto con Dios con sangre. Y los mataban. Y en México decían, viva Cristo Rey. Y ustedes corren, la mayoría de ustedes por su sangre corre, por su vena corre sangre mexicana. Viva Cristo Rey. Pero hacen falta cristianos que se tomen el evangelio en serio y que puedan gritar ante un mundo que quieren imponer leyes humanas por encima de la ley de Dios, que puedan decir, viva Cristo Rey. Le dijo Jesús a Pedro, ¿con que darás la vida por mí? Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y lo triste es que lo negó ante una esclava, ante una sirvienta. ¡Qué cobarde! Pues ahí está, esos cobardes somos nosotros. Y decimos que creemos en Cristo, que amamos a Cristo, y no estamos dispuestos a nada. Sepan algo, cristianos, de toda manera nos vamos a morir.
Puede ser que usted muera dando la vida por Cristo, o puede ser que muera robando y le metan un tiro, o drogado y lo maten, o borracho y se estrelle, o que le dé un infarto. De todas maneras va a morir. De Jesucristo dice que una vez lo iban a matar, lo agarraron piedra para matarlo, pero él se le fue porque no había llegado su hora. Otro día lo iban a entrar por un barranco para abajo y no pudieron hacerle nada porque no había llegado su hora. Pero cuando llegó su hora lo mataron. No le dio un infarto. Lo mataron, pero llegó su hora. Usted no se preocupe. El día que le llegue la hora, sea que lo maten por seguir a Cristo, por ser verdadero cristiano, sea que le dé un infarto, sea que muera borracho, sea que lo que sea, ese día usted se va a morir. No se va a morir ni antes ni después. Se va a morir ese día. ¿Sabe qué sería bonito? Que usted muera por Cristo. Qué bello, qué hermoso. ¿Usted no se da cuenta que los del mundo son más valientes que nosotros? Un torero se arriesga que un toro lo mate. ¿Usted sería capaz de meterse a un toro bravo? Con esos cachos, no, ni loco. Pero un torero se le mete y dice, no me importa que me quiten la vida. ¿Por qué lo hace? Por amor al dinero, por unos aplausos de los hombres. Arriesga su vida, no importa. Ahí un 50% de posibilidades es que el toro lo mate y un 50% de que no lo mate. Y él lo arriesga. Y lo hace por amor al dinero. Pero usted no se arriesga a morir por Cristo. Un drogadicto se arriesga a morir. Un asesino se arriesga a morir. Un ladrón se arriesga a morir. Un borracho se arriesga a morir. Pero un cristiano no se arriesga a morir. Un policía se arriesga a morir. Un narco se arriesga a morir. Un guerrillero se arriesga a morir. Un malandro se arriesga a morir. Un cristiano no se arriesga a morir. Las mujeres, por ponerse un poquito más de lo que te conté, se arriesgan a morir. ¿Sí? Pero ¿por qué nos arriesgamos a otra cosa, a morir en otras partes, en otros momentos? ¿Y por qué no nos arriesgamos a morir por Cristo? Volví a pensar en voz alta. Vamos a la última pregunta, porque tengo que irnos ya, ¿verdad? ¿Sí, Alfredo? Bueno. Respecto a esta cultura de la muerte que usted menciona y sobre el video que subió para el día de Halloween, bueno, unos días antes parece, respecto a que algunos sacerdotes o algunas iglesias hay altares a los muertos con calaveras, con la Catrina y con ese tipo de decoración, más que todo de la cultura mexicana en cierta manera. Como laicos, ¿cómo podemos nosotros hablar o cuál es debería ser nuestra reacción o cómo tratar este tema respecto a un sacerdote que tiene este tipo de favoritismo o que está más o menos con la cultura de la muerte, pues? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad o cómo debemos enfrentar ese tema? Yo les di herramientas. De verdad que una de las cosas que yo estoy haciendo es dándole herramientas a ustedes. Si ustedes agarran esa cita que yo les he dado, se las aprende, se las lleva al sacerdote y le dice, mira, con respeto, no lo señales, no lo juzgues, no lo condenes, con caridad, como dice la Biblia. Si tu hermana falla, se llama la sola, corrígelo, la idea es corregirlo. Padre, mira, ¿sabe que yo vi una enseñanza sobre esto y quería compartirlo con usted? Mira lo que dice aquí la Biblia. Dice esto, dice esto, dice esto, dice. Y deje que el Espíritu de Dios trabaje.
Y recuerda que Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo y penetra hasta los tuétanos. No hay ser humano que pueda resistir. Solamente vaya en nombre de Dios, después de haber hecho oración. Porque recuerden que los curas somos hueso duro de roer. Entonces hay que hacer bastante oración. Usted no puede ir a hablarle a un cura así, así. Tiene que hacer bastante oración porque ese es duro. Porque los curas ya lo sabemos todo. ¿Quién nos va a enseñar? Todo lo sabemos. Nos mata la soberbia y nos mata el orgullo. Entonces no queremos aprender de nadie. Entonces es un gran problema. Y ustedes tienen que saberlo. Entonces tienen que acercarse con amor, después de haber orado, ayuno, abstinencia, penitencia y oración. Y se acerca y le habla con la palabra del Señor. Y déjeme decirle que según dice la Sagrada Escritura, no podrá resistir. No podrá. Según dice Isaías 55:10, así como la lluvia cae en la tierra y la empapa, y no vuelve a mí con las manos vacías sin haberla hecho germinar a la tierra, haberla dado fruto, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías. Entonces solamente lo que tenemos que aferrarnos a esa palabra de Dios y decirle al Padre con humildad, con sencillez, con amor. Y ese Padre, por muy duro que sea, mientras más humilde usted lo haga, con más humildad usted lo haga, y sencillez, y con más oración, no lo dejará dormir esa palabra que usted le dijo. Y comenzará a darle vueltas en la cabeza. Y si de repente viene otro y también se lo dice, y usted mete a otra persona, y lo manda a otra persona, y le manda a otra, y son varias, y él no sabe que usted mismo lo está mandando. Él dice, ¿qué pasará? Varios me están diciendo esto. Y llega el momento en que cae en cuenta. Ese es mi consejo. Hacerlo, no tenga miedo de hacerlo. Pero es necesario decirle las cosas. Padre, yo quería preguntarle qué actitud debería tomar nosotros los padres cuando uno de nuestros hijos se enamore de una chica de diferente fe. Debería hacerle ver que no es recomendable, porque estarán divididos para siempre. No habrá sexo, pero no habrá unidad. No caminarán los dos hacia la misma dirección. Es como si se amarraran y el uno jala para allá y el otro jala para allá. Nunca van a avanzar. Siempre estarán en dirección contraria. Y esto pues ha de hacerle ver de que bueno, eso le gusta a su novia, muy hermosa, muy linda, todo, pero tiene otra religión y van a chocar en la formación de los hijos en la dirección. Y esto es un fracaso espiritual, un fracaso en el matrimonio, un fracaso total. En la experiencia que yo tengo, es un fracaso. Y es necesario hacerle ver al hijo que ese es un fracaso, decirle, hijo, pero tantas mujeres que hay, ¿por qué no? Pero es que yo la amo a ella, pues entonces, hijo, haga un reto. Vea los videos del Padre Toro, estúdielos y predíquele a ella para que se convierta. Si la ama, haz todo el esfuerzo para que cambie. Magnífico. Esa es la tarea. Bueno, vamos a terminar porque ya es tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Papá Dios, te damos gracias porque tu infinito amor nos permite compartir como hermanos. Recibe la alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos. Haz, Señor, que esta palabra que ha sido sembrada crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Gracias a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, tanto católicos como no católicos, por este compartir. Hasta otra oportunidad. Gracias. Córtela ahí el video.